Hola, hoy vamos a seguir hablando de las relaciones del trabajo y hoy nos vamos a adentrar un poco en las condiciones laborales, que son tan importantes para el desarrollo de las actividades en cada una de las empresas y organizaciones. Y para ello nosotros nos vamos a adentrar en el tema de la revolución industrial y vamos a ir a verificar las condiciones laborales en la época de la revolución industrial para saber cuál era esa realidad. Obviamente que la realidad se caracterizaba por una ausencia total de medidas de seguridad, de condiciones que garantizaran el trabajo de cada una de las personas y por sobre todas las cosas no tenían nada que ver con lo que a nosotros hoy, en el 2021, nos parece algo común y normal, ¿sí? No existían contratos laborales, no existían los contratos de trabajo, las jornadas eran realmente extendidas en el tiempo, había jornadas que superaban ampliamente las 12 horas diarias, no había un sistema de previsión, no había un sistema de salud adecuado y los salarios no tenían un mínimo a cobrar como tenemos hoy en nuestros convenios colectivos y en nuestra ley laboral, ¿sí? También hacían a la precariedad locales de investigación, locales que no había higiene, inhalación de productos tóxicos para cada uno de los trabajadores, accidentes múltiples se producían en cada una de las empresas por cada una de esas faltas de condiciones que nosotros estamos enumerando, ¿sí? En el siglo XIX y entrado el siglo XX, se mantuvieron esas condiciones y hubo un avance a través de las luchas laborales, la lucha de los trabajadores, para empezar a conocer lo que era la evolución de las condiciones laborales en el mundo y en nuestro país. En nuestro país, la ley con antecedente de ampliación y protección a las condiciones laborales fue la Ley de Accidentes de Trabajo del año 1900. Ese es el antecedente más lejano que nosotros podemos encontrar de protección al trabajador, ¿sí? Desde 1900 y a partir de ese momento los trabajadores tienen el derecho irrenunciable a estar protegidos por los accidentes de trabajo. Obviamente que más adelante vamos a llegar a lo que se desarrolló en la Ley de Accidentes de Trabajo o la Ley de Riesgos de Trabajo. Obviamente que en este caso se fue creando la conciencia que las empresas deben tener una política de seguridad e higiene. En los últimos tiempos hemos visto cómo ha aumentado todo el debate en cuanto a la seguridad e higiene. Y también los trabajadores deben contribuir a generar las condiciones necesarias para tener una seguridad e higiene en el trabajo. Y los empresarios deben velar por que esos trabajadores tengan las seguridades del caso para evitar accidentes, para evitar enfermedades que tengan que ver con lo laboral. Y para ello nosotros tenemos que ver cuáles son las fuentes más importantes o detectadas de accidentes y enfermedades en lo laboral. Obviamente que una de las fuentes es el trabajo desconocido. Si nosotros ponemos un trabajador a hacer un trabajo que él desconoce, seguramente va a cometer errores y no solamente eso,
va a poder tener más probabilidades de tener accidentes y tener enfermedades laborales, depende el puesto que vaya a ocupar. También, y complementario a esto, es que se desconozcan las herramientas que va a utilizar ese trabajador, que también le puede traer enfermedades, pero por sobre todo accidentes. Y el tercer gran punto que nosotros nos vamos a encontrar es la maquinaria no protegida, o sea, que la maquinaria que existe en esa empresa no esté protegida para, obviamente, proteger a cada uno de los trabajadores de accidentes y de enfermedades. Obviamente que esto nos hace concluir que mejorar las condiciones de seguridad y de salud en el lugar de trabajo aumenta la productividad y aumenta también las condiciones satisfactorias que va a desarrollar cada uno de los trabajadores dentro de esa empresa. Obviamente que este mercado laboral supone derechos y obligaciones, tanto de empleados como de empleadores. Obviamente que la obligación más importante de cualesquiera de los trabajadores es poner, como dice la ley de contrato de trabajo, a disposición del empleador su fuerza de trabajo, ¿sí? Poner a disposición de ese empleador todas y cada una de las condiciones y conocimientos que tiene para desempeñar su tarea. Pero también tiene ciertos derechos o varios derechos que nosotros vamos a enumerar para saber cuáles son esos derechos que están dentro de las condiciones laborales. Obviamente que el primer derecho que tiene es el de una jornada laboral. Todos sabemos que en nuestro país la jornada laboral es de 8 horas y que se extiende y se dice que un empleado en relación de dependencia puede trabajar o debe trabajar hasta 48 horas semanales. Lo segundo que podríamos decir es el salario, ¿sí? ¿Y qué es? Primero que la remuneración, como todos sabemos, no se presume ni es gratuita. Pero por sobre todas las cosas, no solo es onerosa, sino que ningún trabajador en nuestro país debe cobrar por la jornada legal menos de lo estipulado por los convenios colectivos, pero nadie debe cobrar en nuestro país menos que el salario mínimo vital y móvil. Eso es otro de los derechos ganados a través del tiempo por los trabajadores. El tercer punto que podríamos enumerar es el punto del sueldo anual complementario o como nosotros lo llamamos aguinaldo, que no es nada más ni nada menos que un 13º sueldo, ¿sí? Un premio que obtienen los trabajadores que en nuestro país está determinado que se abone en 2 cuotas con los sueldos de junio y con los sueldos de diciembre, ¿sí? Pero eso también es un derecho que tiene cada uno de los empleados. Como cuarto punto, podemos enumerar la seguridad en salud. Todos los trabajadores deben estar cubiertos, deben tener una cobertura de salud, incluida la cobertura de salud por accidentes laborales, ¿sí? También, como quinto punto, y enumero los puntos para que veamos la magnitud de todas las cuestiones que de a poco se fueron logrando y que nosotros ya tomamos como que es un derecho, pero que sabemos que cada uno de estos puntos, si no estarían, deteriorarían las condiciones de trabajo de cada una de las personas que trabajan en relación de dependencia.
El quinto punto es las licencias por enfermedades, ¿sí? Obviamente que dependiendo de la antigüedad, también todos los trabajadores tienen el derecho inalienable de cobrar su salario por enfermedades o accidentes. Como sexto punto e importantísimo es la seguridad social. Habíamos dicho que no la tenían allá los trabajadores de la Revolución Industrial y obviamente que el sistema debe proveer a cada uno de los trabajadores los aportes para el sistema jubilatorio que tiene nuestro país. También es un derecho, y estamos en el séptimo, que es la licencia anual. En nuestro país, la licencia anual es la licencia anual denominada por vacaciones, que no puede ser cambiada por plata y que debe ser gozada, ¿sí?, para beneficio del trabajador. Y también en nuestro país esa licencia se basa en los años de antigüedad. Quien tiene menos de 5 años tiene 14 días, el que tiene entre 5 y 10 años tiene 21 días de licencia, el que tiene entre 10 y 20 años tiene 28 días de licencia y el que tiene más de 20 años de antigüedad en el puesto de trabajo tiene 35 años de licencia, ¿sí? También como octavo ponemos la licencia por maternidad, que en nuestro país es obligatorio y tiene la prohibición de trabajo de la persona, de la mujer embarazada, 45 días antes de la fecha del parto y hasta 45 días posteriores a esa fecha de parto, ¿sí? Obviamente que la ley autoriza a que trabaje como excepción hasta los 30 días anteriores para tener 15 días más como licencia después de ese parto. Pero ese es otro derecho que nosotros tenemos. Otra de las cuestiones importantes y que yo siempre lo remarco es que en muchos casos las empresas no se hacen cargo de algo importante que es la capacitación. O sea, que es un derecho que tiene la persona a educarse y a capacitarse en el ámbito laboral. Y habíamos dicho que ese desconocimiento que tenían los empleados era uno de los posibles factores de riesgo de tener accidentes laborales. Por lo tanto, es importantísimo que el ámbito empresarial capacite a cada uno de sus trabajadores para evitar accidentes y para aumentar la productividad en cada uno de sus sectores. Como décimo punto e importantísimo es la representación sindical, o sea, que el derecho que tiene individual cada uno de los trabajadores en sindicalizarse y pertenecer al sindicato que le corresponda para tener sus representantes o ser representante de sus compañeros y definir, ¿sí?, las políticas a seguir. Pero este es el décimo. Hemos encontrado los derechos más importantes que, como ustedes se darán cuenta, en muchos casos son derechos que ya nosotros creemos que tenemos incorporados, pero que se fueron incorporando a través del tiempo. Y obviamente que esa evolución que habíamos dicho que había comenzado con la Ley de Protección a los Trabajadores en el año 1900, deriva a que en 1995 se sanciona la Ley 24.557, que es la Ley de Riesgo de Trabajo, cuyos objetivos eran y son reducir la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos laborales, ¿sí? O sea, prevenir los riesgos laborales,
reparar los daños por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Obviamente que todo esto está en la ley. Promover la recalificación y recolocación de trabajadores que han sido damnificados por algún accidente o enfermedad laboral. Y promover una negociación colectiva para mejorar las medidas de prevención y reparaciones, prestaciones reparadoras. O sea, que esta ley involucraba o involucra, ¿sí?, poder reducir los siniestros a través de una prevención. Si se produce ese siniestro, reparar los daños por los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿sí? Producido ese siniestro, recalificar y recolocar a cada uno de los damnificados en otros puestos de trabajo en donde puedan seguir desarrollando tareas y, obviamente, promover la discusión para poder, ¿sí?, determinar las mejores medidas de prevención y prestaciones reparadoras. Esos eran los objetivos. ¿Cuál era el ámbito de aplicación o cuál es el ámbito de aplicación? Obviamente que a todos los empleados y funcionarios del Estado Nacional, de los estados provinciales, de los estados municipales, incluido el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos aquellos empleados en relación de dependencia del sector privado y todo aquel personal obligado a prestar un servicio de carga pública. También la ley en ese momento autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a incluir en la ley de riesgo de trabajo a los trabajadores domésticos, los trabajadores autónomos, los trabajadores vinculados con relaciones no laborales y a los bomberos voluntarios. Y entonces, entonces también establecía un seguro obligatorio que podía ser que se autoasegurase la empresa y si no tuviera las condiciones laborales necesarias, que ese seguro obligatorio fuera a través de una contratación libre entre empresas y aseguradoras con una aseguradora de riesgo de trabajo, lo que nosotros conocemos como las ART. Para no profundizar mucho y solamente para que conozcan un poco el tema, podemos decir que estas ART, aseguradoras de riesgo de trabajo, tendrán las siguientes prestaciones. La asistencia médica y farmacéutica para aquel que ha tenido un accidente laboral o profesional, ¿sí? Dar prestaciones de ortopedia y de prótesis, dar rehabilitaciones a quien lo necesite, dar la recalificación profesional, dar prestaciones dinerarias en cuanto a la calidad de cada uno de esos siniestros, porque para ellos son la evaluación de un siniestro, y también una prestación final que es el servicio funerario. Obviamente que esto es o era lo que se determinaba que tenía que hacer cada una de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Ha pasado el tiempo y se han ido modificando cuestiones, montos indemnizatorios, porcentuales de indemnización, pero desde 1995 todos los trabajadores en relación de dependencia tenemos el ámbito de aplicación que es la Ley de Riesgo de Trabajo, que nos protege y nos asegura ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esperemos que las condiciones de trabajo en nuestro país se mantengan
y cada día sean mejores. Muchas gracias.